Ministerio de Justicia, promoviendo la igualdad. Agradezco la invitación que me han hecho las y los organizadores para estar aquí con ustedes y conversar, discutir, debatir, ¿no?, sobre algunos elementos que trae esta ley. Yo en particular quisiera anotar sobre todo algunos retos para la implementación de esta ley, teniendo en cuenta los estándares internacionales en derechos indígenas y en particular en materia del derecho a la consulta previa, la participación y el consentimiento. Quisiera hacer este marco porque la ley es apenas un punto, digamos, ¿no?, dentro de un gran mapa de obligaciones que tiene el Estado peruano desde 1995, cuando el Estado ratificó, desde cuando entra en vigencia el convenio 169 de la OIT. Entonces aquí hay un marco de obligaciones desde el cual hay que leer el derecho a la consulta previa y esta ley. Entonces, si pensamos aún más en los retos para el reglamento, no podemos pensar solamente en qué dice la ley, sino cuál es ese marco de obligaciones internacionales que tiene el Estado peruano. Y como digo, no están desde que nace esta ley, están desde 1995. El Estado peruano ratificó el convenio 169 de la OIT a finales de 1993, el 26 de noviembre de 1993, cuando todavía estaba el Congreso Constituyente Democrático. Hizo el depósito del convenio en Ginebra el 2 de febrero del 94 y por lo tanto está vigente y es exigible desde el 2 de febrero de 1995. Esta obligación entonces nos trae una serie de retos, una serie de preguntas, ¿no?, que he querido anotar aquí. ¿Qué es el derecho de consulta? Pues ya lo han discutido los ponentes anteriores, pero quería anotar también cuál es el fundamento de este derecho. Y en estos días que he estado en varios conversatorios sobre este tema, he escuchado varios cuestionamientos, varias preguntas. Entonces me quisiera ir centrando en esos asuntos que son un poco complicados, problemáticos. Un derecho tiene las dos caras, ¿no?, como una misma moneda. La cara del derecho, que es la atribución subjetiva de los titulares de ese derecho de reclamar algo, y del otro lado tiene la cara objetiva, que se llama así, de la obligación del Estado. Tal como se formula esto en el convenio 169 de la OIT, es como una obligación del Estado de consultar a los pueblos interesados antes de dar medidas administrativas, ¿no?, como puede ser una concesión, una licencia, nombramiento, inclusive establecimiento de escuelas, ¿no? O sea, no solo son las actividades extractivas, sino cualquier acto administrativo que pueda afectar a pueblos indígenas. O cualquier medida legislativa. Una medida legislativa puede ser una ley, una ordenanza, un decreto, la ratificación de un tratado. Entonces, antes de dar una medida legislativa o administrativa que pueda afectar directamente a los pueblos indígenas, el Estado está obligado a consultarles previamente a través de procedimientos apropiados. ¿Y por qué existe este derecho? Algunos dicen, bueno, porque los pueblos están alejados, son humildes, son pobres, están excluidos, ¿no? No están integrados. En realidad, ninguna de estas es la razón del convenio 169 de la OIT. La razón es por un cambio
de visión de los pueblos indígenas en el derecho internacional. Me explico. Antes de este convenio, había el convenio 107 de la OIT. No sé si alguno de ustedes, probablemente los de mi edad en adelante, ¿no?, tuvieron la oportunidad de leerlo. El convenio 107 de la OIT establecía un modelo de relación entre el Estado y los pueblos indígenas, que era un modelo que podríamos llamar de asimilación, de integración forzosa. Por herencia colonial, se asumía que los pueblos indígenas eran algo así como menores o incapaces. Por lo tanto, el Estado era el tutor, el que les debía decir qué era bueno o malo para ellos, cuál debería ser el modelo de desarrollo y cómo los pueblos tenían que integrarse al Estado, al mercado, al desarrollo. Por ejemplo, había un artículo que decía que se reconocía el derecho consuetudinario de las poblaciones indígenas, salvo en tanto que eso afectara las políticas de integración que los estados tenían respecto de esos pueblos. Es decir, el Estado podía integrarlos a los pueblos inclusive a la fuerza, podía definirles su modelo de desarrollo. Esto cambió radicalmente con el convenio 169 de la OIT. Este convenio dice todo lo contrario. El considerando quinto dice que el Estado más bien reconoce las aspiraciones de esos pueblos a controlar sus propias instituciones y definir su modelo de desarrollo. Por lo tanto, los estados tienen que desarrollar formas de relación con los pueblos totalmente distintas de las formas que tenían anteriormente, bajo la idea, bajo la filosofía de que el Estado era el que definía el modelo de desarrollo de los pueblos, que los tenía bajo su territorio, bajo su control, bajo su tutela. Con la nueva filosofía del convenio 169 de la OIT, el Estado tiene que respetarles sus prioridades y modelo de desarrollo. Tiene que respetar sus formas de vida, de existencia. Por lo tanto, tiene que desarrollar formas de relación con los pueblos indígenas que le permita ese respeto. Entre ellos, justamente, hay varios mecanismos. Yo creo que acá tengo un cuadro. Aquí estamos. Con los distintos derechos que están reconocidos en el convenio, en el marco de los cuales tenemos que entender la consulta previa. Tenemos, por ejemplo, lo que no funciona ahí. Bueno, tenemos en primer lugar el derecho de los pueblos a definir, a decidir su modelo de desarrollo, sus prioridades de desarrollo. Esto está en el artículo 7 del convenio, que dice justamente que los pueblos tienen el derecho de decidir sus prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en tanto afecte sus vidas, creencias, instituciones, bienestar y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social, cultural. Entonces, esto hay que tener en cuenta cuando hablamos de la consulta, porque el convenio entonces en primer lugar reconoce el derecho de los pueblos a su propia definición del modelo de desarrollo. En segundo lugar tenemos el derecho de participación. Este derecho es también un derecho amplio, porque incluye la participación, como su nombre lo dice, de los pueblos en todo el ciclo de desarrollo, no solamente en el momento previo a un proceso como es la consulta previa, previo a una licitación o a una concesión.
Este derecho, que también está en el artículo 7, dice que los pueblos tienen derecho a participar en la formulación, aplicación y evaluación de planes y programas de desarrollo. En la ley de consulta previa ustedes verán que se dice también tienen derecho a ser consultados en los planes y programas de desarrollo. En realidad el convenio no solamente habla de una consulta previa, o sea, una etapa anterior a los planes y programas de desarrollo, sino que dice que participan en todo el ciclo, ¿no? Cuando se formula un plan de desarrollo, cuando se aplica y cuando se evalúa. En algunos países esto significa que, por ejemplo, hay participación de los pueblos indígenas en los institutos que tienen que ver con políticas indigenistas o en los ministerios. Hay formas de participación permanente o son convocados puntualmente cuando se va a debatir una política o un plan de desarrollo que afecta a pueblos indígenas. Y ellos participan en todo el ciclo. También en algunos países, como por ejemplo Colombia, Venezuela y ahora Bolivia, los indígenas también tienen un asiento, un cupo dentro del gobierno regional, gobierno nacional o el Congreso, ¿no? Tienen un cupo. Esta es otra forma de participación institucional indígena en, como digo, los planes, programas de desarrollo que les van a afectar. El otro derecho, que ya sí es el que estamos viendo, es entonces el de la consulta previa de una medida. O sea, ¿cuál es el diseño del convenio? ¿Cuál es su idea? Que en la medida que los pueblos participan en todo el ciclo de la elaboración de la política, el plan o el programa de desarrollo, después a los pueblos directamente afectados se les consultará sobre la medida específica. Por ejemplo, si ellos participan en un plan de desarrollo donde van a haber, por decir, hidroeléctricas o donde se va a definir la zonificación territorial, si va a haber actividad ganadera o minera o petrolera o ecoturismo, qué sé yo, ¿no? Después ya se les consultará puntualmente dónde se va a hacer un pozo petrolero, dónde una carretera, una represa que les vaya a afectar directamente. Pero la lógica es que ellos participan en todo el plan, la política y el programa. Entonces, el derecho a la consulta previa, ya de una medida concreta, será justamente antes de que se adopte esa medida. Y aquí creo que es bueno anotar que cuando nos referimos a una medida administrativa, nos referimos a la primera medida. Comentaba algunos hace un rato, yo impreso, ¿cuántas observaciones ha hecho la OIT al Estado peruano? Salen como 58 páginas. En los últimos años, ¿no?, la OIT ha venido haciendo observaciones al Estado peruano por incumplir justamente este convenio. Y un número importante de observaciones está referido al tema de la falta de cumplimiento del derecho a la consulta previa, a la participación, a la representación indígena. Y entre estos puntos está justamente el de la consulta, porque el Estado peruano ha estado ha estado haciendo audiencias informativas después de dar las concesiones, no antes. Y quienes están en el sector energético, ¿no?, por ejemplo, el reglamento que había antes del 023, el reglamento de minería, establecía audiencias informativas después de darse la concesión. Con lo cual, este reglamento, que es una norma infralegal por debajo del convenio, estaba generando una situación, como dirían los colombianos, un estado de cosas inconstitucional, porque hacía que todo fuera ilegal. Es decir, un propio reglamento nacional estaba forzando las cosas a una situación generalizada de ilegalidad. En vez de decir, oiga, hagan la consulta antes de la concesión, el propio reglamento planteaba estas audiencias informativas después de la concesión. Entonces, si ustedes
entran a la página web de la OIT, ¿no? Una base de datos que se llama APLIS con doble P. Busquen en Google, van a entrar a esa página y se van a encontrar con todas las observaciones de la OIT por incumplimiento de este derecho. Entonces este es un punto muy importante, ¿no? Que la consulta debe ser previa al acto administrativo. Y el otro punto, ¿cuál es el objetivo de este acto? Justamente lograr el consentimiento o el acuerdo. Si no se logra el consentimiento, se pasaba a una fase de negociaciones para lograr un acuerdo. Aquí la ley ya es clara al decir que el acuerdo es vinculante. Pero yo aquí quisiera tocar un tema que ha sido polémico. ¿Qué pasa, ¿no?, si no se llega al acuerdo? ¿Qué pasa con esos actos administrativos dados antes de la ley? O sea, aquí hay varios puntos de conflicto, de duda. Y yo quiero agarrar el toro por las astas y les quiero proponer justamente una reflexión sobre estos puntos. Con relación a los actos que han sido antes de esta ley, yo quisiera subrayar que la obligación del Estado peruano de consultar no nace con esta ley. Y eso es importante decirlo a todo el mundo. La obligación del Estado peruano de consultar, de contar con la participación, etc., nace con el convenio 169 de la OIT. Y esto lo quiero vincular justamente al artículo 2 de la disposición final complementaria de la ley, que dice que esta ley no deroga ni deja sin efecto actos administrativos previos. Esto significa que convalida los actos administrativos previos. No seamos ilusos. La ley no puede hacer eso. Un acto administrativo, ¿no?, se declara nulo por un proceso administrativo, y tampoco, esta ley entonces ni convalida ni anula actos administrativos previos. ¿Qué significa eso? Que si un acto administrativo era válido antes de que se dé esta ley, seguirá siendo válido. Si un acto administrativo era nulo antes de la ley, seguirá siendo nulo. Y si alguien interpone el procedimiento para declararlo nulo, dentro de los términos correspondientes, pues será declarado nulo, ¿no? ¿Y por qué esto puede ocurrir? Porque en materia de derecho administrativo, otra cosa es en materia de derecho internacional. En materia de derecho administrativo, ¿no?, si por ejemplo hay un acto que no cumplía con los requisitos de la Constitución o la ley, el artículo 10 de la Ley de Procedimiento General del Estado decía que tenía un vicio de nulidad de pleno derecho y que podía ser declarado dentro de un año de oficio como nulo o dentro de 3 años por la vía jurisdiccional. Esta ley ni avala ni anula ese acto. Ese acto, si tenía ese vicio de nulidad, esta ley no lo salva. Si era un acto válido, como digo, sigue siendo válido, pero si ya nacía con ese vicio de nulidad, esta ley no lo salva. Creo que es muy importante tener en cuenta eso, porque en algunos medios escuché también una entrevista televisiva diciendo, como la ley no es retroactiva, ¿no?, todo lo que se haya hecho antes queda convalidado. Eso es una falacia. No nos dejemos engañar. Porque si alguien interpone una acción, pues tendrá que seguir su ruta. ¿Qué es lo que pasa con esta ley? Entonces, ¿para qué necesitábamos una ley? Una ley sirve, en este caso en el Perú, para facilitar, viabilizar mecanismos para su implementación. Pero ya el propio tribunal, en su momento, como lo ha dicho la OIT, la Corte Interamericana, ¿no?, este derecho está vigente y es válido y es exigible. En el caso peruano, desde 1995. Cabe recordar que la Corte Interamericana ha aplicado este derecho, no solo el de consulta, sino el de participación y el de consentimiento, incluso para países como Surinam, que ni siquiera habían ratificado el convenio 169 de la OIT, porque lo desprendió del derecho al
territorio de pueblos indígenas. O sea, Surinam no había ratificado el convenio 169 de la OIT y sin embargo la Corte Interamericana le exigió que cumpla con determinados estándares que ahora comentaré. Entonces, en primer lugar, para dejar el tema de si esta ley convalida o no convalida actos anteriores, mi punto de vista, ¿no? Tal vez aquí podemos discutir eso, pero mi punto de vista es que esta ley ni los avala ni los deja sin efecto. Si el acto era bueno, sigue bueno. Si el acto era malo, sigue malo. Y ya tendrá que ver su ruta con el derecho administrativo que puede pasar. En el derecho internacional, en cambio, el acto, como digo, era exigible desde 1995 en el caso peruano, el derecho de consulta, y así por la vía administrativa no se puede hacer nada, por la vía del derecho internacional siempre se podrá alegar el incumplimiento del derecho de consulta. Por decir, así hayan aplazado los plazos por los cuales ya no se puede declarar un acto nulo, sin embargo, cualquier organización indígena, y eso es bueno saberlo para evitar conflictos, bueno saberlo que cualquier organización indígena podrá interponer una acción constitucional para cuestionar alguna medida que fue dada sin consulta previa. O si no le hace caso a aquel tribunal, se irá a la comisión y el caso podrá llegar a la Corte Interamericana, como han llegado casos de otros países. Inclusive les digo este caso de Surinam, que ni siquiera había ratificado el convenio. Entonces yo creo que es importante, en primer lugar, tener este punto. Segundo punto conflictivo, ¿no? El tema de la consulta y el consentimiento. El consentimiento es el horizonte o la finalidad de un proceso consultivo. El Estado, de buena fe, quiere saber cuál es el modelo de desarrollo de los pueblos, cómo llegar a acuerdos, cómo compatibilizar modelos de desarrollo, y para eso se instauran los procesos de consulta y participación. Porque finalmente en este espacio geopolítico hemos acabado viviendo, coexistiendo distintos pueblos, y pues tenemos que hacer pacto de pueblos para llegar a modelos de desarrollo donde todos podamos vivir bien. Digamos, este es el horizonte del convenio, es el horizonte de este derecho. ¿Qué pasa si hay distintos modelos de desarrollo, distintas visiones de desarrollo? Aquí decíamos que el consentimiento es el horizonte o la finalidad del proceso consultivo. Sin embargo, tal como está redactado el convenio, la declaración, el Estado, una vez que inicie este proceso de buena fe, de consulta, si no se llega a la decisión o a un acuerdo o al consentimiento, puede tomar en principio una decisión que debe estar motivada, salvo en ciertos casos específicos que el derecho internacional ha identificado. ¿Y a qué se debe que en ciertos casos el Estado no pueda tomar una decisión sino con el consentimiento de ese pueblo? Y esto también viene del derecho internacional. Por ejemplo, el convenio 169 de la OIT establece en el artículo 16 que solo hay dos posibilidades para el traslado poblacional. Y esto es reiterado, afinado por la declaración en el artículo 10, y además lo ha recogido la Corte Interamericana y lo ha recogido el Comité de Expertos de la OIT en su observación general del 2011. ¿Cuál es el estándar internacional ahora en materia de traslado poblacional? Que si ese pueblo no da su consentimiento, no se le puede trasladar. Y es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se va a hacer una represa que va a significar trasladar pueblos, antes el Estado tenía, digamos, la atribución de meter camiones, cargar a la gente y sacarla. Ahora ya no puede hacer eso. ¿Por qué?
porque en el derecho internacional se ha observado que generalmente los traslados poblacionales se traducían en la dispersión de las familias. Los indígenas acababan a veces de mendigos en las ciudades o cambiando su estilo de vida, su modelo de vida, sus actividades económicas, etc. Por lo tanto, el traslado poblacional, ahora para el derecho internacional, exige el consentimiento para que el Estado pueda tomar una decisión. Otro caso, en la sentencia de Saramaca, justamente también la Corte Interamericana ha dicho que se requiere, aquí quiero encontrar el consentimiento, aquí está el artículo 16, la Corte Interamericana ha dicho que se requiere que en caso de megaproyectos que vayan a tener un impacto significativo en las condiciones de vida y subsistencia de los pueblos, no basta la consulta, sino que se requiere el consentimiento. Y yo creo que es importante también tener en cuenta esto. Un megaproyecto que va a impactar en su subsistencia. Almacenamiento de sustancias peligrosas o tóxicas, almacenamiento o desecho de sustancias peligrosas o tóxicas. Esto puede tener que ver con los relaves mineros, con el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Eso ya no se puede hacer sin el consentimiento de los pueblos. Aparte hay otros casos como actividades militares, o salvaguardas que vayan a afectar la vida, el medio ambiente, etc. Es decir, en este momento nos encontramos con estándares que vienen del derecho internacional que requieren entonces no solamente, decíamos, la consulta, sino el consentimiento. Y este es el marco de los retos que tenemos para implementar la ley de consulta. Porque la ley es apenas un mecanismo, un instrumento que tiene el Estado peruano para viabilizar un conjunto de derechos y de obligaciones que tiene el Estado peruano frente a los pueblos indígenas, a los que ha ratificado, a los que se ha vinculado en el derecho internacional. Entre otros retos que tiene el Estado peruano, entonces tiene retos, voy a anotar esto adelante, retos de interpretación a la luz de las obligaciones del derecho internacional y tiene retos de implementación institucional. Por ejemplo, el tema del registro de los territorios, el registro de pueblos, el registro de organizaciones. Y aquí tenemos también un problema serio. Por ejemplo, la legislación peruana solamente hablaba de comunidades campesinas, comunidades nativas, también inclusive rondas campesinas. Podemos encontrar registros en la SUNAR, en los catastros, en COFOPRI, pero no hay registro de pueblos. Los aguajún, los guambís tienen federaciones, porque la legislación peruana no reconocía pueblos. Entonces, muchos se han organizado en torno a federaciones. Las federaciones, ¿cómo están inscritas? Algunas no están inscritas, otras están inscritas en forma de asociaciones civiles sin fines de lucro, como AIDESEP. AIDESEP es una federación de pueblos, pero que está inscrita como una asociación. Y así muchas asociaciones. Como ya se me terminó el tiempo, entonces simplemente quería decir que también tenemos estos otros retos para no solamente el registro, el reglamento. Esta tarde tuvimos una reunión con diferentes instancias del Estado para pensar el tema de la reglamentación. Y para eso, por ejemplo, ya hemos convocado en INDEPA y hemos instalado el mecanismo de participación indígena dentro de INDEPA. Un mecanismo que había sido cercenado anteriormente, así es que se ha reinstalado. Yo asumí el cargo el jueves, así es que el viernes siguiente ya estábamos instalando el mecanismo de participación indígena. Entonces, este es un reto también de cómo elaborar el reglamento con la participación de los pueblos indígenas
la participación de las distintas instancias del Estado que ya están involucradas en esta materia, cómo contar con todo el aporte del sector empresarial, de la sociedad civil y de todos aquellos que todos estos años se han visto involucrados en estos temas y que se van a seguir viendo envueltos en estos temas porque participan de actividades económicas, actividades extractivas en territorios de pueblos indígenas. Yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que unir esfuerzos para pensar cómo nos ponemos ya a la talla de los estándares internacionales. Ya no se trata aquí de buenos o malos, de izquierda o derecha, ya dejemos de lado, ¿no?, los etiquetamientos, las ideologías, cada uno tiene su posición, su ideología. Estos estándares son un hecho de la realidad. Si el Perú no los cumple, pues nos van a seguir observando, nos van a meter acciones internacionales. Creo que ya eso debe parar. Entonces, ¿cómo pensamos de cara a la implementación de estos derechos, teniendo en cuenta los estándares internacionales y las necesidades que tiene el país de llegar a acuerdos para un desarrollo en el que todos podamos participar? Bueno, los invito a este esfuerzo y espero que esta reunión sirva justamente para aportar ideas en este sentido de construir una nueva manera de relacionarnos entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Ministerio de Justicia, promoviendo la igualdad.